me acompañan a darle la bienvenida al Dr. John MacArthur. Gracias. Thank you. Gracias. Well, there goes my eternal reward. Ahí se fue mi galardón eterno, mi recompensa eterna. Ahí se fue mi recompensa eterna. It should go without saying that decirse sin decirlo que one of the highlights of my uno life de is los to be here on puntos this altos de occasion. mi vida es estar aquí en esta ocasión. I'm actually Yo, de hecho, thrilled to say estoy that at this emocionado age por I decir had que en any esta highlights. edad tengo algún punto alto, But just pero stretching out through my whole life, a lo largo de this mi vida is entera, as wonderful an esta occasion es una as I can ocasión remember. tan maravillosa como la que That puedo stems recordar. from Y eso se deriva fact del that hecho de que RC made a RC place hizo in his life un lugar en su vida for me para mí and enriched y me me by that. enriqueció por eso. Y Yo have been telling our people at le he estado Grace diciendo a Church nuestra that congregación en Grace que worship la adoración is es rehearsing repetir divine providence. la providencia divina. Let me say it another way. Lo voy a Worship decir is de otra manera. meditating on divine La adoración es providence. meditar en la providencia The older divina. you get, Entre pasan los the more años y history más of años divine tienes, providence you más have. historia de la providencia divina the tienes. working of God in the Old La Testament, obra the New de Testament, Dios en el Antiguo church Testamento y Nuevo history. Testamento a lo largo de la historia de And la then the Iglesia y working of después God la through the many obra de Dios a lo decades largo of de my life, muchas décadas de day mi after day after day vida after providencialmente día tras día tras Fills día my tras heart día with worship. llena mi corazón de adoración. People ask me La sometimes gente me if pregunta you could algunas look veces back, si what pudieras would you mirar change atrás, about ¿qué your cambiarías life? en tu Well, I'd vida? sin less Bueno, and yo love more. pecaría menos, But llamaría apart más, from that, pero fuera de I eso wouldn't change anything. no cambiará nada, Because it's really been porque His realmente ha story. sido la historia de Él And of the y providences de that las God providencias brought que to pass Dios in my life, trajo y cumplió en mi vida. few match Pocas the le friendship llegan with a la RC. amistad con RC. I was asked today by Se me Lee pidió Webb hoy what I miss el most Lee about him, Webb and I que said, extrañas más de él y yo le dije todo, everything. todo. And I'm Y thrilled to be estoy here. emocionado por estar aquí. If he could hear Si me Él from pudiera heaven, oírme I desde know el he could cielo, check sé with que me to see if estaría I get revisándome, Isaiah 6 right. revisando para ver si Since estoy he's the predicando master of bien Isaiah Isaías 6, 6. debido a que Él es el maestro de Isaías 6. I Yo want to put quiero colocar Isaiah 6 in a Isaías 6 en un context. contexto. I want to frame it in Quiero such a way enmarcarlo de that tal will help manera us que to nos understand ayudará not a only that entender no solo chapter, ese capítulo, but sino what that chapter lo que ese communicates capítulo of comunica the de holiness of la God, the santidad de nature Dios, of la God, naturaleza de Dios and the history y la of historia redemption de la and judgment. redención y el juicio. So I Entonces, want you to have your quiero Bible que tengan with su you Biblia con nearby, ustedes cerca y I want to move you through quiero some scripture, and I moverlos want a you lo to largo turn de algunas initially escrituras y to quiero que Acts pasen inicialmente a 14. Hechos 14. I know that's Sé que ese es many miles from está Isaiah a 6. muchos kilómetros de distancia de Isaías 6, pero es muy importante Let's para start there. nosotros empezar ahí. Acts 14. Hechos 14. Barnabas and Paul Bernabé y Pablo cry out claman to the crowd a that la is multitud que treating está them as if they are tratándolos gods. como si fueran dioses. And in verse 15, En el we versículo read that they 15 said leemos this, que "Men, dijeron esto, varones, why are you doing these ¿por qué things? hacéis esto? We are Nosotros also men of también the somos same hombres nature as semejantes a you, vosotros, and preach the que os gospel anunciamos to you, that o you que should les predicamos turn el from these Evangelio, que de vain estas things vanidades to the os living convirtáis God, al Dios vivo, who made the heaven and que the hizo el earth cielo y la tierra, and the sea el mar and all that y is todo in lo them." que en ellos And then hay. this most Y después important esta statement. afirmación tan importante. In the En las generations edades gone pasadas, by, he Él ha permitted dejado all a todas the nations las gentes to go their own andar en ways. sus propios caminos. And yet he did not Si bien no leave se them, dejó a sí mismo leave himself sin without witness, testimonio, in that he did haciendo good and bien, gave you dándonos rain from lluvias heaven del cielo fruitful y seasons, tiempos fructíferos, satisfying llenando your de hearts sustento with food y de alegría and gladness. nuestros corazones.
History is linear. La historia es lineal. History is linear La historia es because lineal God porque began it Dios and God la will end comenzó y Dios la va a terminar. it. It flows from the first Fluye creation desde to la the primera second and creación last hasta la segunda y última From creación. the creation of the Desde la original heaven and creación earth to the de creation el of the new cielo heaven y and the tierra new earth. originales hasta la creación del cielo y tierra nuevas. Se mueve de manera inexorable a lo largo de Sovereign el plan will soberano, and purpose. voluntad y propósito eternos de The Dios. story of redemption La historia de la is the redención story of es una historia the de beginning el principio to the very hasta end. el fin mismo. From the time Desde of el the momento creation de la of the creación physical universe del universo físico to the time of the hasta el creation momento of de la the creación del final universo new heaven and new final earth. del cielo y la Within tierra, that linear nuevos history, finales. Pero dentro de esa historia lineal, moving from moviéndose the beginning to desde the el very comienzo end, hasta el fin mismo, there are hay cycles. ciclos. There are Hay cycles that ciclos are happening que están sucediendo constantly, constantemente, incesantemente, and they are y basically básicamente son defined in definidos one way by de una verse manera por el versículo 16. 16. In the generations gone En las by, generaciones He pasadas, permitted all Él nations permitió a todas to las go naciones their own way. ir por su propio camino. The word permitted is La aeo in palabra the Greek, and permitió it es means to leave aeano en el alone. griego y significa dejar solo. All the nations Todas las before naciones ours antes de la came to a nuestra point llegaron a un where God punto en el let que them alone. Dios las dejó solas. Like ¿Cómo? Ephraim is Efraín given to idols, es entregado a los let ídolos. him alone. Déjalo solo. There comes a point Llega un in punto the en history of la every historia nation de toda nación where God en la que abandons that Dios nation. abandona esa nación. This is not Esto no particular to es us or any particular other para single nosotros nation. o ninguna otra This is nación singular. Este es el ciclo, la serie interminable de ciclos de la historia. when God abandons Cuando a Dios nation, you abandona might una say, nación, what does it podrás look like? decir cómo se ve. Turn to Romans 1 and Pase a I'll show you Romanos 1 y le voy a exactly what it mostrar looks like. exactamente cómo se ve. As it says in the book Como of Acts, dice en el God libro de los had Hechos, put himself Dios on se había display by mostrado al rain and mediante la la lluvia y la provisión de cultivos fructíferos y lo que Dios Juan Calvino llamó gracia común. Él se manifestó, se mostró a sí mismo en la creación, se mostró a sí mismo en la ley escrita en el corazón, se mostró a sí mismo en la razón humana, la cual lleva de regreso a una primera causa. Pero de manera inevitable, las naciones pasan por un ciclo desde el conocimiento de Dios hasta ser abandonados por Dios. Así es como funciona. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Permítame detenerme ahí y decir que hay formas múltiples de la ira de Dios. Hay ira eterna, ira escatológica que viene en el regreso de Cristo, y antes de su regreso está la ira cataclísmica que podrá venir de algún desastre natural. Hay ira de siembra y ciega, incorporada en toda iniquidad, incorporada las consecuencias negativas e inevitables. Hay formas múltiples de la ira de Dios. Esto habla de una forma de ira diferente de todas esas. Esta es una ira que yo llamaría la ira del abandono. Esto es, así se ve cuando Dios deja a una nación, cuando les permite ir por su propio camino, cuando ya no hay refreno en su corrupción. Detienen la verdad en injusticia. Aquello que les es conocido de Dios, el Dios se lo manifestó de nuevo por la ley escrita en el corazón mediante la razón humana, de tal manera que, siendo entendidas, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa. Es inexcusable no creer en Dios, tanto en su poder creador como en su naturaleza moral. Versículo 21 condena aún más
a la humanidad, pues habiendo conocido a Dios, no que le conocieron de manera salvadora, sino que conocieron de su existencia y algo de su existencia y su poder y naturaleza moral, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todo desde animismo hasta el tipo de agnosticismo sofisticado que hace del hombre el rey del universo en nuestra sociedad en la actualidad. Han recreado a Dios en su propia imagen. Cuando una nación tiene conocimiento de Dios, tiene conocimiento de Dios que está disponible a partir de la creación y a partir de la ley escrita en el corazón, en una conciencia activa, ellos son inexcusables cuando Dios desata su ira sobre ellos. Si usted añade a esos componentes que todo ser humano posee, el hecho de que han sido expuestos a su ley escrita, la culpabilidad es incluso mayor. Ahora, dice, la ira de Dios se revela contra dicha sociedad, contra dicha nación. ¿Cómo se ve? Aquí viene en el versículo 24. Dios los entregó, este es Dios dejándolos irse. Este es lenguaje judicial que es usado para referirse a un prisionero que es entregado a aquellos que le van a aplicar castigo. Dios en su ira los entregó, los dejó ir a las cosas que deseaban sin refreno, los entregó a las concupiscencias de sus corazones, a la inmundicia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué pasa en una nación que Dios abandona? Lo que pasa en una nación que Dios abandona es una revolución sexual, porque se vuelve sexualmente pervertida, se vuelve preocupada sexualmente. Esto es debido a que el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, cuando usted tiene una nación que ha sido abandonada por Dios, habrá una revolución sexual. Versículo 26 añade la segunda etapa. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esa última bien podría hablar de la SIDA o cualquier otra enfermedad venérea que afecta a los homosexuales. El primer paso que evidencia el abandono de Dios es una revolución sexual. El segundo es una revolución homosexual. Y las mujeres que se aferran a una conducta sexual normal porque tienen un instinto incorporado, instintivo sexual como madres, son las primeras que guían en el desfile ahí en Romanos 1. Son las que intercambian la función natural antes que los hombres y hombres. Versículo 28, tercera etapa, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, de nuevo sigue regresando, que no aprobaron en tener en cuenta a Dios, que no se aferraron a la verdad, sino que la cambiaron por una mentira, de nuevo repitiendo la causa de esto. Y el tercer paso, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, una mente que no funciona. Hay un tipo de locura. Una nación abandonada por Dios tiene una revolución sexual seguida de una revolución homosexual seguida de la locura. Y la locura es cuando usted piensa que usted es una mujer y es un hombre usted. La locura es cuando usted piensa que hay 100 géneros. Locura es cuando usted hace leyes para proteger a aquellos que están locos.
pensando que eres un hombre cuando eres una mujer, te colocan en una categoría de alguien que piensa que es una papa frita. Esto es juicio. Esta es la ira siendo descrita en Apocalipsis capítulo 1. Este es el ciclo. Revolución sexual en Romanos 1, perdón. Revolución sexual, homosexual, revolución sexual, revolución homosexual y después una mente que no puede operar. No puede encontrar su camino de regreso porque no es racional. Esa irracionalidad está incrustada en la conducta, expectativas culturales e incluso leyes. Does that sound familiar? ¿Se oye conocido? La gente algunas veces me pregunta, ¿crees que el juicio va a llegar a Estados Unidos? No, ya está aquí. Ya ha estado aquí por mucho tiempo. Y ahora está atrincherado no solo en la cultura, sino en el liderazgo. Ahí, tan loco como la gente más miserable en la sociedad. Y esa locura domina todo. ¿Cómo encuentras tu camino de regreso? No lo encuentras. No lo encuentras. Y a partir de esa locura, Romanos 1 termina con una lista horrenda de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, imitadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Después esa condenación terrible en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios debido a la ley escrita en sus corazones y conciencia, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, lo cual significa que hacen leyes para legalizar la impiedad. Dices, ¿qué tiene que ver esto con Isaías? Regresemos a Isaías 1. Regresemos a Israel. El mensaje de Isaías fue decirle a Israel que estaban bajo juicio. Estaban bajo juicio. Y él comienza su mensaje en el versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Se oye conocido de nuevo? Este es el ciclo. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extraños, por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada, como una ciudad asediada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Incluso Israel no se escapa de el juicio inevitable de Dios cuando ellos se vuelven de Él en
Psalm 81. El Salmo read 81. verse 10. Leemos versículo 10. I, the Lord, Yo, Jehová, am your God, soy vuestro Dios, who brought you up from the land of Egypt. que te hice subir de la tierra de Egipto. Open your mouth Abre tu wide, and I boca will y fill yo it. la llenaré. But my Pero mi pueblo did not listen to no my oyó voice, mi voz. and Israel did not obey Israel me. no me quiso a mí. Listen to this. Escucha esto. So I gave Los them dejé, over por to the tanto, stubbornness a of la their dureza heart de to su walk in their corazón, own devices. caminaron en sus propios consejos. Romans 1. Romanos 1. He gave them over Los to dejó the stubbornness of their heart a la to walk dureza in de su their own corazón wicked para que caminaran en sus propios That consejos. was Asaph who lived in Ese David. fue Asaf, quien vivió en el día de Because David. of the rejection Debido a of su God, rechazo de Dios, Israel went through the Israel same pasó cycle por that el all mismo the ciclo nations que in the todas las past naciones en el pasado have gone. han pasado. God let him go. Dios los dejó He removed his y restraint. quitó He su removed his refreno, protection. quitó su protección. And the judgment Y el began. juicio comenzó a caer. He unleashed that Él judgment desató ese juicio with the con Babylonian massacre. la masacre de Babilonia y cautividad. The most powerful account of that El relato judgment más poderoso de ese juicio is found in se Isaiah encuentra en 5 and 6. Isaías 5 y 6, We've been circling the Hemos runway. estado Let's land. dando vueltas a la pista. Aterricemos en Isaías 5 y 6. Sometimes I can't preach Algunas on a veces whole no puedo verse. predicar acerca de I'm gonna un cover solo 2 versículo. chapters Voy a quickly. cubrir 2 capítulos rápidamente. This is a very powerful. And to understand Esto Isaiah es muy 6, poderoso, y para entender you Isaías understand 6 the context. necesita entender el contexto. begins with the parable Comienza of the Lord. con la parábola del Señor. This is an exquisite Esta parable es at una the beginning parábola of, chapter exquisita 5. al comienzo It del is a dirge. capítulo 5. It is an Es elegy. It is una, a funeral es song. una It is a canción plaintive, de funeral. wailing, Esta es weeping una canción song. de lloro, de Let me duelo. sing now for my Ahora well cantaré beloved. por mi amado, The song of my el beloved cantar de mi concerning amado his vineyard. a su viña. My beloved had Tenía a mi vineyard amado on una a fertile viña en hill. una ladera fértil. He dug it all around, La había removed cercado y its stones, despedregado y planted it with the plantado de choicest vides vines. escogidas. And he built a tower Había in the edificado middle en of medio it, de and ella hewed una out a torre y wine echó vat in también it, en and ella un lagar. he then expected Esperaba it to que produce diese good uvas grapes, but it produced y only dio uvas bushim, silvestres, Hebrew for bushim, hebreo para sour berries. moras And now, O agrias. inhabitants of Jerusalem, Ahora men pues, of vecinos de Judah, Jerusalén y varones de Judá, judge between me and my juzgad vineyard. ahora entre mí y mi viña. what more was ¿Qué más there se to podía do for hacer my a mi vineyard viña that I have not que done? yo no haya hecho en Why, ella? when I expected ¿Cómo, it to produce esperando good yo que grapes, diese did it uvas, produce ha dado worthless ones? uvas silvestres? So now let me tell you what Os I'm going mostraré to do to pues my ahora vineyard. lo que haré yo a mi viña. I will remove its Le hedge. quitaré su vallado It will be y consumed. será consumida. I will break down its Aportillaré wall, su cerca and it will become y será trampled hollada. ground. I will lay it Haré que waste. quede desierta. It will not be No será pruned or podada hoed, ni cavada. but briars and Y thorns will crecerá en come el up. cardo y los I espinos. will also Y aun a cause las the nubes clouds mandaré to rain que over no it. derramen lluvia sobre ella. In ancient Israel, as En even la Israel today, antigua, como incluso en la actualidad, valleys were filled los with valles grain, estaban llenos de grano and the hillsides with y los costados de las montañas de uvas. rabbis used to say Los that when rabinos suelen God decir que was, cuando Dios distributing estaba rocks, distribuyendo he rocas, accidentally Él dropped too many of them accidentalmente in Israel. dejó caer demasiadas en Israel. rocks all over the Esas hills of rocas por Israel were used todos to create los the montes en terraces Israel that solían basically laid the crear ground las for terrazas que básicamente the wine establecían el suelo para This is a crecer, sad story. para producir vino. Esta es una historia triste. Jesús going to pick up on this va a retomar esto and make much of it y hacer mucho de esto in the parable en la of parábola Mark 12, and de we'll get to Marcos that. 12. Vamos a llegar a eso. You say, what does this have to do Dice with usted, ¿qué Jesus? tiene que ver It esto is con the Jesús? Father Es el referring Padre to refiriéndose a Jesus as Jesús the como well-beloved. el amado. It is the Father who said, Es el "My Padre beloved quien Son, in dijo, whom I'm well mi hijo pleased." amado en quien tengo complacencia. This is a song. Esta es una canción The Father is singing a que el funeral Padre song el Padre está cantando una canción de funeral acerca de una that belongs viña que le to the pertenecía beloved one. al amado.
How do we know that? ¿Cómo sabemos eso? Versículo 7. The vineyard of the Lord of hosts Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. and the men of Judah his Y delightful los hombres de plant. Judá, planta deliciosa suya. Thus he looked for justice, Esperaba but juicio, behold, y bloodshed, aquí for vileza, righteousness, justicia, but y behold, aquí a cry clamor. of distress. Now let's look Ahora, back at the beginning of the parable and veamos see if we el can't principio sort de la out what's parábola going y on in veamos this si podemos language. entender lo que está pasando en este This lenguaje. is a sad story, Esta es una historia even on the triste, agricultural incluso level. a nivel agricultural, But on the level of pero a which nivel it is to be del que interpreted, debe it ser is interpretada, infinitely es more infinitamente sad. más triste. What does it mean ¿Qué that significa God que had a vineyard on a Dios fertile hill? tenía That God chose a una people and viña put en them una in a ladera land full of fértil milk and what? y que Dios colocó a su pueblo en una tierra llena de qué? De que fluye leche y miel. Garden Un jardín fértil, un jardín fértil de productividad dug it potencial. all around, Él removed its stones. Some Él commentators think la había that refers to desplegado God y removing colocado the Canaanites who were a piedras. Algunos threat comentaristas to piensan que Israel. se refiere a que Dios quitó a los cananeos, que eran una amenaza para Israel, Jews are le plantó vida 1/10 escogida, of the world y population, los judíos 27 son of them have won una Nobel décima, prizes. un 50% of the 50% chess champions de los campeones de ajedrez in the last century en el or último so have been siglo Jewish, and han sido judíos, 25% of y all those 25% de accepted in todos Ivy League ellos schools. They're aceptados a en noble escuelas, de las vine. mejores escuelas, son judíos. Son They're a una noble vine. vid noble. Son una vid And noble, they were planted in a una fertile viña hill. noble, y fueron plantados en una. And he built a en tower un in the middle of monte it, probably fértil. referring to Jerusalem. Y In any vineyard, you'd have había a edificado tower en medio de ella to una look torre, for probablemente se animals refiere or enemies that a would come and do Jerusalén, harm. y se levantaba una torre para cuidar la viña y ver si no venían animales que puedan causar daño, y los que estaban ahí eran sacerdotes y profetas los que estaban ahí cuidando, y ese vino podría referirse al sistema sacrificial. Con todo ese esfuerzo le esperaba uvas buenas y recibió moras agrias. Después vienen las preguntas retóricas. ¿Podría Dios haber hecho más de lo que hizo? Y la respuesta es no. Eso es suficiente, haber esperado buenas uvas. ¿Por qué es que produjeron uvas sin valor? Bueno, según Romanos 3, se les entregó los oráculos de Dios. Según Romanos 9, se les entregó la adopción, se les entregaron los pactos, la ley, se les entregaron el templo, los padres, se les entregaron los padres, se les entregaron las promesas, e incluso se les entregó a Cristo. ¿Por qué el fracaso? ¿Por qué cuando Dios vio, cuando Dios buscó justicia, hubo derramamiento de sangre? ¿Por qué cuando buscó justicia, aquí un clamor? En hebreo buscó Mishpat y encontró Mishpat, buscó Tzedakah y encontró Tzeakah, un juego de palabras. Entonces, Yahweh ha derramado de manera abundante amor sobre Israel, y se han rebelado, y Dios reacciona. Versículo 5. Los voy a dejar desprotegidos, totalmente expuestos, y van a ser aplastados. La cerca de protección, de toda la protección, pisada. Van a ser asolados, van a quedar desiertos, nunca cuidados, sin lluvia. Esta es la ira del abandono. Acabé con ustedes. Acabé con ustedes. Así es como todas las naciones, esta es la dirección en la que han ido todas las naciones en la historia humana, incluso Israel. El Señor no solo hace una condenación general, Él entra con incisión. Esa es la parábola. Aquí empieza de manera específica. Veamos pecados específicos. Y verán aquí la palabra ay, que llega hasta el versículo 23, usada 6 veces. Ay es en hebreo una palabra onomatopeica. Hoy, expresando horror,
at the judgment. ante el Woe to those juicio. who add house to house and join Hay de los que field to juntan field casa a until casa y there is no añaden room. heredad hasta ocuparlo They were todo. characterized by materialism, Se caracterizaban por el materialismo, grasping materialism. un materialismo He que said quería the houses abarcarlo are gonna todo. be desolate. Y dice, sus casas van a quedar asoladas, incluso las grandes, las finas. The second woe in El verse segundo 11, ay en el versículo those 11 who rise early in the es para los morning que se that they may levantan de pursue mañana strong para seguir la drink, who stay up embriaguez, que late se in the están evening, hasta la and wine noche may hasta que el inflame vino them. los Their enciende. banquets are accompanied by Y en sus lyre and banquetes harp hay and arpas, timbrel, vihuelas, including tamboriles, wine, flautas y vino, but they do not y no pay miran attention la to obra the de deeds of the Jehová, Lord, nor ni consider the consideran work la of obra de his sus hands, meaning the manos. creation of the body. Refiriéndose a They take la no creación del thought cuerpo, no for their own piensan bodies. en sus This propios is cuerpos. drunken pleasure Esta es seeking, la búsqueda de placer, de characterized embriaguez, by caracterizado por wild, drunken parties. fiestas desenfrenadas de embriaguez. Debido a estos dos pecados, versículo 13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Versículo 14, él dice, ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. En Jerusalén, Allá descenderá la gloria de ellos de Jerusalén y su multitud y su fausto, refiriéndose a el desenfreno, la embriaguez y todo lo que va con ello, descienden a la boca del Seol. Los humildes son destruidos y también los soberbios. Versículo 16, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. Ahora, estamos llegando a una pista para saber de lo que trata Isaías 6. Es acerca de santidad relacionada al juicio. Trata de santidad relacionada al juicio. Los ayes continúan, el tercero está en el versículo 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. En otras palabras, tienen una carga tan grande de pecado que no pueden cargarla sobre su espalda. Tienen que conseguir un carro en una carreta, jalarla, desfilarla y jalarla con animales. Esto es pecaminosidad desafiante, esto es pecaminosidad agresiva. Y esto también es pecaminosidad que se burla, versículo 19, los cuales dicen a Dios, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Esto es ellos diciendo, si a Dios no le gusta que haga algo al respecto. Una actitud, una burla desafiante, de menosprecio, que incluso se refieren a Él como el Santo y lo retan para que pare lo que están haciendo. El cuarto pecado está en el versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Sé que ustedes probablemente pensaron en Isaías 5:20, conforme ven a lo que está pasando en nuestro país, en donde todo es volteado de cabeza, criminalizando la justicia y legalizando el pecado. Esto es perversión moral. Esto es pecaminosidad desafiante, perversión moral y el materialismo agresivo, la embriaguez. Versículo 21, viene otro, hay de los sabios en sus propios ojos. Esto es una altivez arrogante. Ellos piensan que pueden hacer lo que quieran y están orgullosos de ello. Y después, número 6, versículo 22, de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Aquí se refiere a líderes, liderazgo corrupto. Los pecados que dominaban su cultura, el materialismo, la locura por el placer, la pecaminosidad desafiante, la perversión moral, la soberbia arrogante y líderes corruptos. Escalaron porque Dios los dejó. Escalaron a un punto en el que el juicio tenía que caer.
Entonces usted ve la parábola y usted ve la incisión en el pecado y después en el versículo 24 ve el castigo. Porque Dios les promete que hay juicio que está por venir y simplemente lo voy a ver brevemente. Él lo define en términos de fuego, llama, polvo, podredumbre, y de nuevo al final del versículo 24, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra de él, ¿quién? Santo de Israel. Versículo 25, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo. Y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida en juicio. En particular van a ser los babilonios en el versículo 26, una nación distante. Es como si Él les chifla para que la nación venga para ejecutar su juicio. Versículo 26 dice, vienen rápidamente, velozmente. Versículo 28, versículo 27 dice que son imparables, no se cansan, no se duermen. Versículo 28 dice, sus saetas están afiladas, sus arcos entesados, los cascos de sus caballos parecerán como pedernal. Versículo 29, como un león que está rugiendo sobre su presa. Y al final del versículo 29, nadie se la quitará. Versículo 30, oscuridad y aflicción. Aquí es en donde usted es presentado a la santidad de Dios. En este contexto, la santidad de Dios es manifestada una y otra y otra y otra vez en toda la historia humana en el juicio de naciones y generaciones de personas. Y ese juicio es un abandono. Ahora eso nos lleva al capítulo 6. Isaías está profundamente afligido. No debe estar saliendo de esta manera. Él es un profeta. Las cosas no deberían estar saliendo de esta manera. Él es un profeta. Él quiere lo mejor para su pueblo. Él necesita ayuda. Él necesita lo que RC necesita. Como RC lo decía siempre, todos necesitamos una visión de Dios, ¿verdad? Y Dios le responde. Versículo 1. En el año que murió el rey Usías, dices tú, es importante, sí, es importante si tu nombre es Usías o señora Usías, pero es particularmente importante porque él había reinado por 52 años. Su muerte ocurre en el 740 a.C., pero mientras que Usías estuvo en el poder, en cierta manera era una evidencia simbólica de la bendición de Dios. Usías murió como murió. Segundo de Crónicas 26 dice que él fue levantado en su corazón, entonces actuó corruptamente. ¿Cuál fue el acto corrupto? Él entró y ofreció un sacrificio. Él invadió el sacerdocio, lo cual no se le permitía hacer, y Dios lo azotó con lepra, y vivió en aislamiento hasta su muerte. Por cierto, 80 sacerdotes lo habían confrontado acerca de hacer lo que hizo, pero fue la confrontación del Señor la que fue la más devastadora. Entonces ahora, la condenación es clara, el juicio es claro, y la única esperanza en donde todavía tenemos rey, quien es bueno, y eran fuertes en la postura de la Guerra Fría, porque tenían un ejército fuerte, estaban floreciendo económica y agriculturalmente, y de pronto él es azotado por Dios con lepra. Isaías quiere revisar. Quiere consultar. Tuvimos este líder, y aunque él quizás no pudo haber sido piadoso, parecía como que él cumplía con varios requisitos como para mantener bendición sobre nuestra nación. Y después Dios lo mató. Isaías necesitaba encontrar a Dios
And you need to check on y one thing. necesitaba revisar una cosa para comenzar. Is he still in charge? ¿Acaso todavía él está a cargo, verdad? Verse 1, in the year of Versículo 1, King en el año que Uzziah's murió el death, rey Usías, I saw the Lord. vi yo al Señor. Here's the good news. Aquí están las Sitting buenas on what? noticias. ¿Sentado sobre qué? What? ¿Sobre un qué? Thank you, Gracias, Lord. Señor. Ever since the election of Joe Desde la Biden, we elección need to de check in and find Joe if we Biden could have a vision to be sure God is necesitábamos still on the throne. revisar para asegurarnos de que Dios estaba He todavía en needed el trono. sovereignty for comfort. Necesitaba soberanía para The most consuelo. comforting doctrine La of doctrina all más is consoladora de sovereignty of todas God. es la soberanía de Dios. He's on the throne. Él está en el Nothing trono. has changed. Nada ha cambiado. He is not only on Él no the throne, solo he's está en el not trono, slouching. Él no está durmiendo. He is lofty Él es and alto y exalted, sublime, and his glory y sus completely faldas fills the llenaban temple in el vision. templo In completamente. other words, his glory En otras palabras, su extends gloria throughout the se fullness extiende of everything por toda that la plenitud Isaiah de can todo lo que Isaías puede ver. He is all glorious, Él es todo lofty, glorioso, exalted, alto, absolutely sublime, sovereign. absolutamente soberano. He is undisturbed. Él no está afectado, He no está is turbado, unconquered. Él no está conquistado, He is impassible. Él es impasible, lo cual quiere decir que Él Unaffected. no es afectado. This is exactly what Esto es exactamente lo que Isaiah needed to see, Isaías because necesitaba ver, everything porque seemed todo so parecía out of estar control. tan fuera de control. In the 14th chapter of En el Isaiah, capítulo 14 de Isaías, verse 24, versículo 24, the Lord of hosts, Jehová de los ejércitos, Isaiah, Isaías escribe, the Lord of hosts Jehová de has los sworn, ejércitos juró, saying, diciendo, surely, ciertamente just as I se have hará de la intended, manera que lo he so it pensado, has happened. And just y as I será have confirmado planned, so como it lo will he stand. determinado. Is that comforting? ¿Es eso consolador? Isaiah's comfort El consuelo de Isaías is based está basado on God's sovereignty. en la soberanía de Dios. The greatest comfort we have El is consuelo that más God grande que is tenemos on the es que throne, Dios high, está en el lifted trono, up, and His glory alto y fills sublime, everything. y su gloria llena todo. The plan is on schedule. El plan se está This happens cumpliendo. to be the plan of Resulta judgment. ser el plan de juicio. Nada más que Isaiah's resulta ser el plan de comfort, juicio. Y el however, consuelo de is short-lived. Isaías, no obstante, es de corta duración. Verse 2 says, Versículo "Seraphim 2 stood dice, above him. por encima de él había Each had serafines. 6 wings. Cada uno tenía 6 alas. With two he Con dos covered his cubrían face, sus and with two he rostros, con covered dos his cubrían feet, sus and with pies, two he flew. y con dos volaban. Seraphim appear to be Los angels that guard the serafines holiness parecen of God, ser and ángeles que protegen la 6 santidad de wings, Dios, y the 6 two olas, dos covering the face of the angel, cubriendo because even el rostro they are del created ángel, beings porque that look on the incluso glory of ellos God, son seres creados y no pueden ver la gloria de Dios, según Éxodo 33, sin ser incinerados. With two covered their Con dos feet cubrían because sus they were in pies the porque presence estaban of en la presencia holiness, de la holy santidad, ground. suelo with two, santo. literally in Hebrew, Y con they dos, hovered literalmente like en celestial hebreo, helicopters. estaban volando como helicópteros Waiting to be celestiales, dispatched, esperando as ser Hebrews 1:14 enviados, says, como Hebreos for the 1.14 ministry dice, para el of the ministerio saints. de los santos. And then, Y después, verse 3, versículo one called 3, y el out uno to al another otro and said, daba voces diciendo, Holy, holy, Santo, holy, santo, santo, Trihagion, holy is the Father, holy is the Trihagion, Son, holy santo es is el the Padre, Spirit. santo es el Hijo, santo es el Thrice holy Espíritu. is 3 veces God, the es triune God. Él. Es Dios, No el other Dios attribute trino. is repeated Ningún in this way otro 3 times. This atributo is his es uniqueness. This se sums up repitió his 3 veces. Esto complete es otherness. algo que es único. Esto resume el hecho de que es totalmente excepcional. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Su gloria está ligada a su soberanía en el versículo 1. Su gloria está ligada a su santidad en el versículo 3. Y tan consolador que es su soberanía, así de aterradora también es su santidad. Porque en el versículo 4 dice, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Para ver la santidad de Dios es una realidad aterradora. Esta es la razón por la que Pedro, él sabía que cuando supo que el Señor estaba ahí en la barca, dijo, aparte de mí, porque yo soy pecador. No dijo, wow, oye, hombre, qué gusto saber que
sacaste todos esos peces de ahí? No, cuando se vio a sí mismo en la presencia del Creador, lo único que podía ver era su propia condición miserable. Toda la creación responde a la gloria de Dios. Todo comienza a sacudirse. Según el versículo 4, todo en la visión tiembla. En el capítulo 66 de Isaías, Dios dice que está buscando al que tiembla ante su palabra. La perspectiva clara de Dios enseña esto. Es tanto fortalecedora como aterradora. Es tanto fortalecedora como aterradora. Es fortalecedora debido a su soberanía, es aterradora debido a su santidad. Dios está en control, pero Él es Dios. Y si usted esperaba que Él hiciera algo diferente de juzgar a las naciones que van por su propio camino, usted no entiende su santidad. El profeta no fue tan conmovido por las transgresiones de la gente que lo rodeaba, aunque estaba consciente de eso, sino más bien debido a su propia pecaminosidad. En el versículo 5 él responde, ¡ay de mí! ¿Usted no cree que él sabe lo que significa la palabra ay cuando lo acaba de usar 6 veces en el capítulo 5? ¡Ay de mí que soy muerto! Literalmente estoy despedazándome, estoy desmoronándome, estoy haciéndome pedazos, estoy desintegrándome, estoy siendo destruido. El profeta está aplastado por el reconocimiento de la santidad de Dios, porque él era un hombre de boca sucia. Puede decir usted, bueno, oye, si tienes una autoimagen mala, no vas a ser un buen profeta. Él estaba entre un pueblo de labios inmundos. ¿Por qué escoge la boca? Porque allí es en donde usted peca con mayor libertad. Usted puede cometer otros pecados, pero hay algo de planeación que se necesita. Pero no se planea los pecados que simplemente salen de su boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces él llega a reconocer su propio pecado. Y usted podrá decirle, Isaías, tú estás exagerando un poco. Tú eres la mejor boca que tenemos. Tú eres el profeta. Él dice, no entiendes. Al final del versículo 5, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. No me estoy comparando con ustedes, me estoy comparando con el Santo. Yo diría que es bastante obvio que esta generación de supuestos llamados evangélicos ni tienen una perspectiva correcta ni de la soberanía de Dios ni de la santidad. Ni están consolados ni están aterrados. Y él es un profeta de boca sucia. Ciertamente no puede seguir hablando en nombre de Dios. Esa sección es la presencia del Señor. Y después llegamos en el versículo 6 a la purificación. El cielo actúa. Por cierto, necesito decir soberanamente, la oración de Isaías es puramente una oración de confesión. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar. Boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu pecado. Soberanamente es poderoso y es doloroso. Si quieren probar el dolor
ahí el 4 de julio, tome ahí las tenazas que tenga, Maybe take quizás the coal tome off the fire and put it el on your carbón tongue. ahí del fuego y colóqueselo en la lengua. The altar here is El altar symbolic aquí of es the simbólico de altar of el atonement, altar de la expiación, which we know is a picture of the que cross. sabemos que es un retrato de la cruz. That atonement Esa is applied expiación es aplicada painfully to the lips. dolorosamente a los labios del profeta. There's a behold in here. Hay un he aquí, Behold, hay aquí un this has he touched aquí, your lips. This is que esto the tocó tus labios. surprise Esta es la of sorpresa sovereign grace. de gracia soberana. And I love this. Y me encanta esto. Your iniquity is Y es taken away, quitada and tu your culpa sins literally y are tu atoned pecado for. literalmente han sido expiados. Your sins are atoned for. Tus pecados han sido expiados. And finally, for the first Y time, finalmente, por primera vez en el versículo 8, Dios habla. then I heard the voice of the Después oí Lord la saying, voz del Señor que decía, Whom shall I send? ¿a quién enviaré? Who will go for ¿Y quién us? irá por nosotros? Then I said, Here am I, Entonces send me." respondí yo, heme aquí, envíame a mí. I don't think he said, No creo "Here que él am I, dijo, aquí send estoy, me." envíame a mí. He was the only one in the Él vision. era el único en la visión. It probably was like, Probablemente era así como, you could send me. podrás enviarme a mí. Verse 9, he said, Go. Versículo 9 dijo, What kind anda. of person is the Lord looking ¿Qué, for? ¿Qué tipo de persona está In buscando a el nation Señor? under En una divine nación wrath bajo and judgment? ira y juicio divinos. Lo único que Pick puedo up hacer es, sinners who lo único que puedo hacer es escoger a Forgiven. pecadores. go ¿Quién irá and y speak to hablará a este pueblo? humbly, willingly, Humildemente, con with a disposición, broken heart. con un corazón quebrantado. The prophet says, El profeta dice, Here am I, aquí estoy, send me. heme aquí, God envíame a says, mí. Go and tell this people. Y Dios dice, ve y dile a este pueblo. Now we come to the Ahora llegamos important point. al punto importante. What is the message? ¿Cuál es el mensaje? What is the message? ¿Cuál es el mensaje? Here's the message. Aquí está el mensaje. Tell them this. Diles Keep on esto. listening, Sigan do oyendo, not perceive. pero no Keep perciban. on looking, Sigan do not viendo, understand. pero no entiendan. Render the hearts of this Engrose el people corazón de este insensitive, their pueblo y ears agrava dull, sus their eyes oídos y dim, ciega sus ojos otherwise they para might que see no with vea their con eyes, sus ojos, hear with ni their oiga ears, con sus oídos, understand with ni su their heart, corazón and return entienda, ni and se be convierta healed. What? y haya para él sanidad. ¿Qué? What is that? ¿Qué es eso? Go and tell Ve them y diles they can't que no perceive, pueden they percibir, can't no pueden understand, entender, they're no, too insensitive, son too demasiado dull, insensibles, too dim, demasiado sordos, demasiado and ciegos, I've made it that way y lo he hecho así so that they don't para see que with their eyes, no they vean don't con sus hear with ojos, their no ears, oigan con they sus don't oídos, understand no with their heart, entiendan and con they su don't corazón y return no and se be healed. conviertan y sean sanados. This is bizarre Esta es ordination una ordenación rara into evangelistic ministry. para el ministerio evangelístico. You know what the message was? Tell ¿Sabe them usted cuál fue el mensaje? Diles it's too esto. late. Es demasiado tarde, Too late. demasiado tarde. It's too late. Es demasiado tarde. You had your chance. Tuvieron su oportunidad, You had your season. tuvieron su temporada. It's now Es too late. ahora demasiado tarde. Judgment has arrived. El juicio ha llegado. You wouldn't, and now you could. No quisieron y ahora no pueden. So tell them it's too Entonces diles que es demasiado tarde. late. So Isaiah says in verse Entonces 11, Isaías dice en el versículo 11 lo que yo how diría. long ¿Hasta cuándo, Señor? do I do that? ¿Hasta cuándo hago eso?
How long do I just go ¿Hasta around? cuándo simplemente ando por todos lados late. diciéndoles que es demasiado tarde? Judgment has come. El juicio ha It's llegado, inevitable. es inevitable, It can't be remedied. no puede ser remediado, It's too late. es demasiado tarde. And he said, until Y the él cities dijo, are devastated hasta que las without ciudades estén inhabitant, asoladas y houses sin all morador, without people, y no and haya the land hombres is en las utterly casas y la desolate. tierra esté You hecha un keep telling desierto, them until sígueles there's diciendo no hasta one que no left haya nadie under the que fury quede of that judgment bajo la furia de ese except the juicio, last excepto living person. por la And última tell persona that person. viva. Entonces dile a esa persona. And what are you telling them? ¿Y qué les estás God diciendo? is holy. Dios es santo. He cannot look upon Él no iniquity, puede ver la cannot tolerate iniquidad, no sin. puede tolerar el He pecado. is God. Él es Dios. Keep doing it Sigue haciéndolo until the Lord has removed men hasta que far Jehová away haya echado lejos a los and the hombres forsaken places y are multiplicado really los in the lugares midst of the land. abandonados en medio de la tierra. The message to a El nation under mensaje a una judgment, nación bajo juicio it's too late. es demasiado tarde. They're going the way of every Van other por el nation. camino de cualquier otra That's the nación. message Ese es today el in mensaje hoy día en nuestra our- Too nación. late. Es demasiado tarde. You turned against God. Se volvieron en contra de Dios. The knowledge of God El was conocimiento de Dios era de ustedes. both that knowledge which is Tanto built ese into conocimiento que está humanity, incorporado en la humanidad the knowledge como of el conocimiento de His saving purpose su through propósito Holy salvador Scripture, mediante la Sagrada part of Escritura ha sido parte de this culture. esta cultura. The message is El mensaje es too late. demasiado tarde. Say, well, Dice usted, bueno, is that the end? No, ese es there's el another final. verse. No, hay otro versículo. Listen to this. Escucha esto. Yet there will be a Y si tenth, quedare aún en ella la décima and it parte, will again be subject to esta burning, volverá a like ser a terebinth destruida. or an oak. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún quede el tronco, When the judgment así is será over, cuando acabe el there will be a juicio. remnant. Habrá un There remanente, will be a stump. habrá which you un call the tronco holy seed. que llama la simiente santa. So here's the point. Entonces aquí está el punto. Out there, Allá in this afuera, nation en under esta judgment, nación bajo juicio, is God's está chosen remnant. el remanente escogido de Dios. You tell the nation it's too Usted late, dígale a la nación, tú dile a la nación es demasiado tarde, but God will pero draw Dios va a through the traer gospel. mediante el Evangelio a sus elegidos. Tell the nation Dile a la nación demasiado tarde, God's remnant will el come. remanente de Dios vendrá. Go and preach judgment. Ve y predica juicio. Tell them it's too late. Diles que es demasiado tarde. Turn to John as we kind of wrap Pase up. a Juan conforme John chapter de 12. cierta manera cerramos Juan capítulo This 12. passage, by the way, is Este quoted pasaje, in por Matthew, cierto, es Mark, Luke, and citado en John Mateo, Marcos, Lucas y Juan in similar context, but I en want to show contextos you. parecidos, pero quiero mostrarle, We don't have time to no cover tenemos tiempo para everything. cubrir todo. Let's go to Jesus. Vayamos We a just jumped Jesús. from the Acabamos de 8th saltar century del siglo BC VIII antes de Cristo to the 1st century hasta el primer AD. siglo después de Cristo. In verse 37, En el versículo it says, "Though he had 37 dice, pero a performed so pesar many de que había signs hecho before tantas them, yet they señales were delante not de ellos, no believing in creían him." en Él. This is the ministry of Este es Jesus. el ministerio de Jesús. This was to Para fulfill que the se word of cumpliese Isaiah la the palabra del prophet, profeta Isaías, which he spoke, que "Lord, dijo, who has Señor, believed our report, ¿quién ha creído nuestro and to anuncio whom has the y arm a of the quién se ha Lord been revelado revealed?" el brazo del That's Señor? Isaiah 53:1. Ese es Isaías 53:1. For this reason Por they esto what? no podían que Could not no believe, podían or would creer. not, they No could querían, not. no For podían, Isaiah porque said también again, dijo "He has Isaías, blinded their eyes, cegó los ojos de ellos and he hardened y their endureció heart, su so corazón that they para que would no not see with vean their con eyes los and ojos perceive with y their entiendan heart, con el and be corazón converted, y se and I conviertan y yo heal them." los sane. These things Isaiah said because he saw Isaías his dijo esto cuando glory vio su and gloria spoke of him. y habló acerca de él. Jesus said exactly the Jesús same dijo things to the exactamente Israel lo of mismo his day al Israel that de su Isaiah said época to the que Israel of his Isaías day. le dijo al It's Israel too de su late. día. Es demasiado You tarde. wouldn't, and No you quisieron y no pudieron. couldn't. And to show that as an Y para illustration, mostrar eso como una ilustración, 42, el versículo many 42, even of the con todo rulers eso, aún de los believed in gobernantes, him, muchos creyeron but en él, because of the pero a causa Pharisees, de they los were not fariseos no lo confessing him for fear confesaban to be put out of the para no ser synagogue.
expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Even those who Incluso aquellos que superficially believed superficialmente creyeron couldn't believe saving them. no podían creer de manera salvadora. It was Isaiah saying Fue it's too late. Isaías diciendo es It demasiado was tarde. Jesus saying it's Fue Jesús diciendo too late. es demasiado tarde. At the end of the book of Al Acts, final del libro de los Hechos, the apostle, el apóstol Pablo, chapter 28, capítulo 28, verse 23, versículo he had been 23, él había estado solemnly testifying to Jews testificando a los judíos del reino de Dios, tratando de persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, desde la mañana hasta la tarde, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Esta es su palabra de despedida. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Pablo está diciendo a esos judíos, es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Versículo 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y esa es la iglesia. Es demasiado tarde. Demasiado tarde para esta nación, pero no demasiado tarde para los elegidos. Regrese a Isaías 1. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, llama a Jerusalén Sodoma. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de buey, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Por cierto, Dios las ordenó, pero era demasiado tarde. Versículo 15, cuando extendáis vuestras manos en oración, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¡Wow! Hombre. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Pero ese no es el final. Un ruego final a aquellos que pueden creer. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Demasiado tarde para la nación, no demasiado tarde para los elegidos. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra. Tanto más que decir acerca de esto, pero ayúdanos a entender esto, que tenemos que ser fieles en proclamar el juicio. No podemos estarle diciendo a la gente que Dios está en el cielo, esperando que piensen amablemente de Él y vengan a Él.
He is on the throne, Él está en el trono, wreaking havoc in this world. causando problemas en este mundo mediante su juicio santo. We thank you that Te agradecemos we're porque comforted by your sovereignty. somos consolados por tu And soberanía the fear of y el your temor de holiness tu was santidad removed when fue quitado cuando the coal from off the altar el touched carbón our lips del and altar we- tocó nuestros labios y fuimos perdonados. But Lord, the Pero rest Señor, of el resto de the people around us, la gente que nos rodea, the nation, this la nación, generation, esta have to generación, hear the message. tiene que oír el mensaje que es demasiado tarde. It's too late. Es demasiado tarde. But it's never too late Pero for nunca es those demasiado tarde para aquellos whose names are written in cuyos your book. nombres están escritos en tu libro. Use us to call Úsanos them para to llamarlos a ellos al arrepentimiento y concédeles tanto arrepentimiento como fe Savior. en el Salvador, Gather his que elect Él reúna a sus and elegidos return. y regrese para llevarnos a todos a casa. Pray in his glorious name. Oramos en su nombre glorioso. Amén.